Buenos días de nuevo. Como decía, vamos a arrancar ya el webinar. Ya veo que hay bastante gente conectada. Buenos días a todos y bienvenidos aquí a otro webinar de TIC Negocios de Cámara Valencia. Como muchos sabréis, somos muy activos, es la parte digital de la Cámara de Comercio. Tenéis muchísima información y recursos gratuitos como otros webinars en nuestro portal en ticnegocios.camaravalencia.com. Por lo tanto, este y muchos más también los subiremos a nuestras redes sociales para que podáis consumirlo. Bueno, esta mañana vamos a estar hablando de la inteligencia artificial, concretamente de 5 ejemplos de cómo puede automatizar tareas con IA sin conocimientos previos. Está claro que la inteligencia artificial está ahora mismo en boca de todos y que puede resultar un poco compleja, pero bueno, en realidad es una herramienta accesible y que la empresa la puede utilizar y sobre todo en su parte operativa. Nada, vamos a tratar un poquito de los conceptos básicos de la IA, sin código y no code, y haremos también 5 ejemplos prácticos, ¿vale? Para ello tenemos a una empresa que se llama AuraQuantic, que es un proveedor tecnológico fabricante de software que está presente en más de 50 países. Pues desarrolla aplicaciones y automatiza en sus procesos y bueno, pues está en foco también de impulsar la transformación digital. Desde AuraQuantic tenemos con nosotros a Juan Bello. Él lidera la parte de innovación tecnológica en AuraQuantic y también es experto en automatización de procesos, en inteligencia artificial y en el desarrollo de aplicaciones non-code, ¿vale? Vale, ya tenemos aquí con la cámara a Juan. Buenos días. Muy buenos días, Bianca. ¿Qué tal? ¿Todo bien, verdad? Muy bien. Perfecto, pues nada, yo voy a dejar a Juan Bello ya para que pueda dar la ponencia, pero antes de retirarme os voy a recordar a los que estáis ya asistiendo, a los que estáis utilizando ya la plataforma, que tenéis una cajita de preguntas, ¿vale? Que la podéis utilizar en cualquier momento y para no interrumpirle, al finalizar la jornada las iremos leyendo y contestando a todas las que podamos. No seáis tímidos y podéis ir preguntando lo que se os ocurra, ¿vale? Si no nos da tiempo, seguro que Juan luego las podrá contestar. Nada, yo me retiro y que vaya todo muy bien. Muchas gracias, Bianca. Voy a Muy buenos días pasar, a todos. Sed voy muy a pasar para bienvenidos. que puedas compartir pantalla un momentito. Sí, Vale, perfecto. creo que la estoy mostrando ya. ¿Puede ser? A ver, dale. Vale, perfecto. Muy bien. Pues muchas gracias, Bianca. Muy buenos días de nuevo a todos. Sed muy bienvenidos. Como bien ha dicho Bianca, yo soy Juan Bello, soy de la empresa AuraQuantic y nos esperan unos minutos muy intensos, muy interesantes. Así que espero que hayáis tomado ya el café o lo tengáis en la mano, porque tenemos que estar bien despiertos. Estamos viviendo un momento histórico, estamos viviendo la revolución de la inteligencia artificial y es que nunca había sido tan fácil como hoy automatizar, optimizar vuestros negocios y digitalizarlos con inteligencia artificial, sobre todo porque ya no está disponible solamente para las grandes corporaciones, sino que hoy en día vamos a ver en este webinar cómo podemos utilizarlo todos y cuáles son los servicios también más interesantes. Para ello, como dice el título, vamos a ver 5 ejemplos de cómo podéis mejorar y optimizar automatizando tareas dentro de vuestros negocios con inteligencia artificial y sin conocimientos previos. Pues bien, para ello vamos a comenzar. Como digo, partimos desde cero, así que vamos a comenzar con 3 partes. Lo primero que vamos a ver es poner un poco las bases y sentarlas para partir desde aquí de qué es la automatización de tareas en las empresas, qué podemos esperar de automatizar tareas. Después continuaremos con los servicios de inteligencia artificial que yo creo en mi experiencia que son más interesantes. Sabemos que inteligencia artificial, pues hay muchos jueguecitos, hay filtros, hay servicios de generación de imágenes ahora, de simulaciones de voces, pero vamos a ver los que son más interesantes para las empresas y los que son más prácticos y sobre todo los que son accesibles para vosotros también. Y uniendo esos 2 puntos anteriores, los veremos con esos 5 ejemplos prácticos y vamos a ver también cómo montarlos, ¿de acuerdo? Pues bien, comenzamos con automatización de tareas en las empresas. Para esto es importante que tengamos en cuenta, que conozcamos 3 conceptos. El primero, digitalización. Es algo que hemos oído muchas veces, que de hecho es trending topic aquí en los webinars de la cámara. Y la digitalización para mí es sencillamente la incorporación o el uso de tecnologías para mejorar los negocios. Tan sencillo como eso. Necesitamos optimizar los negocios y para ello vamos a incorporar tecnologías
para poder tenerlas disponibles. Dentro de la digitalización tenemos la automatización, que es la parte de la digitalización, es decir, de incorporar tecnologías en las que evitamos el trabajo de personas, en las que automatizamos y no necesitamos personas. Por ejemplo, pues tareas repetitivas que podamos tener dentro de las empresas. Y aquí os voy a pedir un pequeño esfuerzo. Id pensando también vosotros qué tareas creéis que tenéis en vuestro día a día, que tengáis, que creáis que se pueden automatizar. Y al final, como comentábamos al principio, podremos tener unos minutos, podremos tener un espacio en el que podéis escribirlas por el chat y puedo daros mi experiencia de cómo podríamos hacer esa automatización y cómo podríamos optimizar toda esa parte, sobre todo de tareas repetitivas o de tareas que creáis que podamos digitalizar. Entonces, resumiendo, automatización es digitalización cuando no intervienen personas, cuando muchas veces, sobre todo, ya no queremos, para ciertos casos, que tengamos una atención personal muy intensa en la que nos hagan muchas preguntas, en las que estén muy pendientes de nosotros, sino que va a haber escenarios en los que queremos el mínimo esfuerzo, queremos que algo ocurra ya, que sea instantáneo y que nos lo solucionen lo antes posible. Y con automatización, todo esto lo va a hacer posible el no-code, el desarrollo sin código. Precisamente eso es Aura Quantic. Aura Quantic es una plataforma que nos va a permitir no solo digitalizar, automatizar nuestros procesos, nuestras tareas y crear aplicaciones, sino que también incorporar los servicios de inteligencia artificial y las últimas tecnologías para conseguir esa hiperautomatización, para ir más allá de la automatización tradicional, y nos lo va a permitir todo hacerlo sin código. Hoy es muy importante, sabemos todos que hay una escasez de personal técnico, además es muy costoso y es más importante que nunca que vosotros, que conocéis de primera mano los negocios y que tengáis las herramientas para poder construir, para poder optimizar y para poder incorporar sus servicios de inteligencia artificial, que como digo, la mejor forma es sin tener conocimientos de desarrollo, sin tener conocimientos técnicos, con una herramienta intuitiva como es Aura Quantic, poder automatizarlo y poder diseñarlo todo desde ahí sin una sola línea de código. Pues bien, visto esto, vamos a ver algunos ejemplos de automatización para que entendamos también qué podemos esperar y cuáles son algunos de los automatizaciones que más se dan en las empresas. Son solamente tres, así que hay muchos más, por supuesto. Comenzamos con generación de documentos. Aquí tenemos desde un contrato, pensad por ejemplo en un cliente que está contratando servicios, que está adquiriendo productos y queremos generarle de forma automática un contrato. Queremos tener unas plantillas, queremos ir recogiendo información por los distintos puntos del proceso para al final generarle automáticamente ese contrato que le daremos. Podemos tener también procesos de auditoría, de control de calidad, en los que va a haber distintos pasos donde queremos llevar un seguimiento y al final generar una documentación extensa que valide y que apoye y refuerce ese control de calidad de esa auditoría que hemos estado teniendo. Manuales, la creación de manuales, el flujo en el que después ese manual lo mando a traducir con un servicio automático, en el que lo quiero guardar en cualquier repositorio o en el que se lo quiero compartir al cliente por WhatsApp o por correo electrónico. Que todas esas operaciones, que todos esos puntos sean automáticos. Otro que tenemos es la recepción y clasificación de correos electrónicos. Hoy en día, y más con lo que ha traído la pandemia, el teletrabajo, estamos más conectados que nunca y dependemos del correo electrónico. Recibimos muchos correos electrónicos y muchos de ellos los podemos automatizar y los podemos resolver de forma automática. Es importante que tengamos herramientas para clasificarlos, para recibirlos, para extraer los adjuntos. De hecho, al final del webinar tendréis mi correo. Yo mismo utilizo servicios de inteligencia artificial para, en función del tipo de correo que es, si es un agradecimiento, si es una petición, pues poder tramitarlos automáticamente, poder clasificarlos, incluso crear tareas ya que buscan un hueco en mi calendario y que me agendan también el trabajo y me hacen ser más eficiente. Y terminamos con trámites y aprobaciones. Cualquier proceso, cualquier tarea en la que tenemos que desde subir stock a nuestro inventario, desde aprobar un nuevo empleado al que hay que darle material, al que hay que darle unas contraseñas y una seguridad, cualquier proceso, cualquier automatización, cualquier tarea de estas, podemos automatizarla ya y podemos tenerla de forma digital. Son solo tres ejemplos, como os digo, vosotros tendréis muchísimos más y me gustaría que los podéis ir escribiendo incluso ya por el chat y si tenéis alguna petición sobre alguno que queráis conocer un poquito más, al final os podría decir también cómo podríamos automatizarlo. Pues bien, hemos visto lo que es automatización, hemos sentado un poquito las bases, y esto es un poco más el rollo teórico. Comenzamos ya un poquito con la acción y vamos a hablar de servicios de inteligencia artificial
que en mi experiencia son más interesantes. ¿Vale? Nos vamos a centrar en 3 proveedores. Comenzamos con OpenAI, seguro que todos lo conocéis ya o casi todos. Ha hecho mucho ruido en los últimos meses. Para mí es quien está liderando ahora esta carrera de inteligencia artificial. Y tenemos varios servicios o varios modelos que son interesantes. Digamos que todos conocemos a ChatGPT, pero al igual que está ChatGPT, tienen varios modelos específicos para distintas tareas y con distintas personalizaciones. Comenzamos con GPT 3.5 Turbo, que con ese nombre no necesita tomar café, seguro. Es una versión de GPT, de ChatGPT, que está disponible para el público general y con la que, por ejemplo, desde Aura Quantic podemos entrenar asistentes virtuales o chatbots con ChatGPT a nuestros clientes y personalizarlos para que, por ejemplo, solamente hablen de vuestro negocio, podemos entrenarlos con vuestros manuales, con vuestra documentación y que estén personalizados y entrenados a vuestra medida. Para ello, como digo, el servicio que nos interesa es GPT 3.5 Turbo. Esperamos que dentro de muy poco también saquen para el público general GPT 4. Tenemos por otra parte el modelo de texto. Aquí hay unos nombres un poco más raritos, pero este sencillamente lo que quiere decir es que es un modelo de texto, es el más sofisticado que tiene OpenAI, más sofisticado incluso que GPT 3.5. Es un modelo, de hecho, es el que vais a ver en las demos que mostremos ahora más adelante. Es un modelo que es un poquito más caro, aunque hablando de precios son realmente muy económicos todos. Todos los que yo os traigo o se pueden probar gratuitamente, incluso usar gratuitamente, o son súper económicos. Este siendo el más caro, para que os hagáis una idea, unas 750 palabras que le mandemos costarán unos 2 céntimos. Mientras que, por ejemplo, este de aquí, el ADA, que también se usa para texto, no está pensado para un entorno tan sofisticado donde tenga que razonar tanto el modelo, por decirlo así, pero va a ser mucho más rápido y creo que cuesta alrededor de unas 4 milésimas de euro, es decir, son muy económicos. Y tenemos también para terminar Code DaVinci, en la versión 3, que es la que utilizamos ya que ahora Quantic es una herramienta totalmente sin código, pero hay herramientas ahí afuera que sí que necesitan código. Por ejemplo, las bases de datos SQL, seguro que muchos las conocéis, aunque ahora Quantic tiene herramientas ya para hacer operaciones con SQL sin código, pero si queréis hacer una operación personalizada, customizada vuestra, muy específica, podemos usar este modelo para el lenguaje natural, es decir, yo le puedo decir como si fuera un compañero de trabajo, de estas tablas que tengo, de estos datos que tengo, dime, por ejemplo, en los últimos 3 meses de mi equipo de vendedores, los 3 que más venden, qué números han tenido. Se lo puedo decir así en lenguaje natural y este modelo me va a devolver la query, me va a devolver la consulta que yo tengo que usar con SQL. Igual que con SQL podemos pensar en otros modelos de lenguaje que necesitemos. Y esto es algo que también podemos usar de forma cómoda y fácil desde Aura Quantic. Bien, hemos visto OpenAI. Continuamos con Microsoft. De hecho, Microsoft hace unos meses adquirió la mayoría ya de OpenAI y tiene el control de OpenAI, pero antes de tenerlo ya Microsoft tenía mucha inversión y mucho recorrido en la inteligencia artificial, sobre todo muy interesante también para el mundo empresarial. Dentro de los servicios de Microsoft, y como os digo, todos estos los vamos a ver ahora en los ejemplos que tengamos a continuación, tenemos Computer Vision, que es la visión artificial. Es el servicio de Microsoft que nos va a permitir interpretar imágenes, va a permitir hacer OCR sencillos, detectar personas. Tenemos Form Recognizer, que este es muy interesante para las empresas. Es el que nos permite, si yo recibo un adjunto a un correo o subo cualquier tipo de documento, ya sea un currículum vitae, ya sea una factura, un contrato, un documento de identidad, poder extraer toda la información sin necesidad de entrenarlo, aunque también nos permite entrenarlos, pero poder ya extraer la información que necesitamos, por ejemplo, cuál es el importe total de la factura, cuáles son los impuestos, a quién va dirigida, para poder usarlo en nuestras automatizaciones y, por ejemplo, si es una factura menor de 1.000 euros, decidir que la pagamos automáticamente, sino que le mandamos una tarea al supervisor para que la revise desde el móvil. Les van a permitir, como digo, extraer toda esa información de documentos, aunque estén manuscritos incluso, o con una fotografía con el móvil de baja calidad. Tenemos Custom Vision, que es el entrenamiento que nosotros podemos hacer de la visión artificial, por ejemplo, para detectar objetos en imágenes. Más adelante veremos también ejemplos de esto. Tenemos analítica de texto, que nos va a permitir en texto, por ejemplo, detectar emociones. Es decir, si recibimos un correo, cómo de contenta o de enfadada está esa persona. Podemos también detectar entidades, detectar incluso fármacos en prospectos médicos.
Tenemos detección de anomalías, que nos va a permitir tener en nuestras empresas también un mantenimiento predictivo de maquinaria. Podemos detectar y anticiparnos antes de que ocurra un problema con un histórico de datos que le vamos pasando. Y muy interesante también tenemos el Auto Machine Learning. El Machine Learning es únicamente, lo que quiere decir es aprendizaje automático. Lo que hacemos es, pasamos nuestros datos y en lugar de necesitar un científico de datos que elija el mejor algoritmo para nuestros datos, es decir, la formulita o el mecanismo que mejor entienda e interprete nuestros datos, va a probar con prueba y error con nuestros modelos, con distintos algoritmos y va a elegir el que más se acerca a cada uno de ellos. Y podemos usarlo para personalizar herramientas de clasificación, podemos usarlo para buscar objetivos numéricos y para muchos escenarios más. Bien, hemos visto OpenAI y Microsoft, que para mí son los dos principales que lideran ahora la carrera por la inteligencia artificial. Y tenemos también a Google Cloud, que sobre todo lo veo muy interesante, la parte de Dialogflow, es su asistente virtual, es su chatbot, que por cierto, justo ayer por la tarde tuvimos la presentación de las últimas novedades, para que lo pongáis un poquito en perspectiva, sus aspiraciones máximas ahora, aunque seguro que tienen, y sabemos también que tienen cosas un poquito por detrás que no hacen tan públicas, pero sería tener un modelo parecido a GPT. Van un poquito lentos ahí. Pero tienen Dialogflow, que las empresas lo usan mucho para integraciones con WhatsApp, para hacer automatismos e integrar con WhatsApp. Y tenemos también la parte de Google Cloud AutoML, que es Machine Learning también, el aprendizaje automático que habíamos visto, similar al de Microsoft. Bien, hemos visto los servicios de inteligencia artificial que hay ahí afuera. Como os digo, por ejemplo, los de Microsoft podéis probarlos gratis, casi todos ellos. Incluso tenéis, por ejemplo, para el OCR o la digitalización de facturas y documentos hasta 500 páginas gratis al mes. El resto son todo céntimos lo que nos va a costar al mes, la gran mayoría de ellos, ¿de acuerdo? Así que son muy interesantes, son muy maduros y como vamos a ver ahora, no es necesario conocimientos técnicos ni conocimientos avanzados para utilizarlos y para implementarlos en nuestras automatizaciones. Antes de pasar a los 5 ejemplos, os voy a compartir algunos ejemplos interesantes que están usando nuestros clientes gracias a Aura Quantic y a estos servicios de inteligencia artificial. Uno de ellos, muy típico, es interpretación de solicitudes, de requerimientos multicanal, es decir, independientemente de si yo recibo, como comentábamos antes, un correo electrónico, un mensaje de WhatsApp, un mensaje de Teams o cualquier canal, poder interpretar la intención de esa solicitud. Incluso darle respuesta automática con otras herramientas ahora Quantic de automatismos para resolver todo eso. Como decía, a veces vamos a buscar el mínimo esfuerzo para el cliente y que lo tenga todo de la forma más inmediata y nos interesa también automatizar. Vamos a tener otro muy típico, la digitalización de documentos manuscritos. En lugar de que a mí me entregue una documentación, tener que picarla o tener que imputarla o teclearla a mano, vamos a poder extraer la información que nos interesa de todos esos documentos y poder clasificarla ya y poder guardarla y trabajar con ella de forma eficiente. Y otro, este es un poco más simpático para que no os durmáis, tenemos una de las empresas más importantes a nivel alimentario en Europa que hace un seguimiento en sus granjas para contar los cerditos cuando hay un nacimiento y contar los distintos lechones que nacen. Y como una imagen vale más que 1000 palabras, antes de pasar a los 5 ejemplos, aquí podéis verlo. Esto es un proceso en el que hay una cámara que está grabando a la mamá cerdita y cuando tienen los lechones realiza esto. Este es el modelo de visión artificial entrenado. Está entrenado para detectar tanto a la mamá y distinguirla de las distintas crías. Y por ejemplo aquí incluso, como podéis ver, que está muy oculta. A mí este caso concreto me sorprendió porque yo personalmente no sabría que esto es un cerdito, pues detecta que es una cría, incluso podemos ver que con un nivel de confianza bastante alto. Pues bien, hemos visto las bases de lo que es automatización, hemos visto o conocemos ya los principales servicios de inteligencia artificial o los más importantes. Vamos ahora a ver todo eso junto, pasamos ya a la acción, vamos a verlo todo en tiempo real, la parte que a mí más me gusta, y lo vamos a ver con esos 5 ejemplos prácticos. Antes de comenzar, os los voy a nombrar solamente para que sepáis qué esperar y lo que vamos a ver. Vamos a ver el mítico del que hemos hablado. Si yo recibo un correo electrónico, ¿cómo puedo clasificarlo? Después vamos a ver con esos adjuntos que yo podría recibir en ese correo electrónico, cómo puedo usar la visión artificial para interpretar esas facturas o esos documentos que yo esté recibiendo. Y después veremos también lo mismo con documentos de identidad, cómo puedo extraer esa información de documentos de identidad. Vamos a continuar con analítica prescriptiva, que esto es un nombre
un poco más extraño para los que no lo conozcáis. Analítica prescriptiva únicamente quiere decir que usamos servicios de inteligencia artificial junto con otras herramientas para que nos dé recomendaciones, para que ante una situación nos diga cuál es la mejor decisión y aumente nuestras capacidades. Como decía, va a haber veces en las que queremos el mínimo esfuerzo, queremos que algo ocurra rápido, y en cambio va a haber ocasiones en las que queremos que nuestros empleados, que nosotros como trabajadores, tengamos más información para poder tomar la decisión con la mejor información, incluso que tengamos recomendaciones y que nos diga los motivos de esa recomendación. Eso es analítica prescriptiva. Y terminaremos con un bonus que es la detección de fraude. Vamos a ver un ejemplo un poco más sofisticado ya de una empresa de seguros que está usando estos servicios con Aura Quantic para detectar y prevenir el fraude a la hora de tramitar partes de vehículos. Muy bien, pues hemos nombrado y enumerado los ejemplos. Os voy a compartir ya la plataforma, os voy a compartir Aura Quantic. Esto que estáis viendo aquí en mi pantalla ya es Aura Quantic y recordad lo que vamos a hacer ahora es, si recibimos un correo electrónico, interpretarlo y clasificarlo para luego trabajar con los adjuntos. Para ello, esto es muy sencillo. Lo que voy a hacer es diseñar un proceso nuevo, diseñar una automatización nueva. Voy a ir a la parte de procesos para agilizarlo porque no tenemos demasiado tiempo. Lo he creado ya, pero sea tan sencillo como crearlo. Y esto es de una forma muy gráfica. Yo lo que voy a hacer es diseñar un diagrama en el que voy a ir dibujando qué quiero que ocurra o qué espero que ocurra dentro de mi automatización. Lo primero que yo he puesto aquí es el inicio de este proceso, que va a ser cada vez que yo reciba un correo electrónico. ¿Esto cómo lo hacemos? Pues lo hacemos con un conector de correo electrónico, que es el que estáis viendo aquí en pantalla. Básicamente lo que tenemos que definir en este conector de correo electrónico es la configuración del servidor de correo. En estos detalles no voy a entrar, únicamente lo consultáis con vuestro proveedor y ponéis aquí la autenticación y los datos para que ahora Quantic pueda leer esos correos electrónicos que vais a ir recibiendo. Después podemos decirle qué automatismo quiere que inicie, pues justo el que estábamos viendo aquí. Vamos a establecer unas condiciones. Por ejemplo, yo puedo decirle, si el correo viene de este dominio de clientes, quiero que hagas algo específico. O si este correo viene con esta palabra en el adjunto o esta palabra en el asunto, quiero que hagas esta cosa específica. Y luego también vamos a mapear o vamos a indicar dónde queremos la información. Por ejemplo, dónde quiero el cuerpo del mensaje, es decir, el contenido del correo electrónico, dónde quiero guardarlo, cuál va a ser mi dato que va a contener esa información, cuál va a ser la cajita en la que quiero que ese correo esté dentro, o el remitente, dónde quiero guardarlo, o el adjunto, los archivos adjuntos, dónde quiero tenerlos, para luego dentro de esa automatización saber dónde están y poder usarlos, integrarlos y tenerlos con las distintas piezas. Pues bien, hemos visto cómo haríamos el conector de correo electrónico. Continuamos y lo que vamos a hacer ahora es darle instrucciones a ChatGPT. Después conectaremos con los servicios de OpenAI y aunque esto no sería necesario porque podríamos tenerlo totalmente automático, pero para esta demostración y para lo que lo veamos, vamos a crear una aplicación, una interfaz gráfica en la que vamos a poder ver los resultados. Y después, bueno, en función del correo que sea, vamos a llevarlo a un sitio o a otro. Por ejemplo, si es una consulta, vamos a pasarlo con un chatbot. Si es una queja, podemos involucrar a un empleado para que atienda este caso. Y si quisiéramos un automatismo distinto, pues es tan sencillo como yo arrastro un nuevo elemento. Por ejemplo, supongamos que en ese correo electrónico lo que el cliente quiere es hacer una nueva reserva. Tenemos un hotel y quiere una nueva reserva. Pues lo que decimos es que en el caso de que yo detecte que ese correo electrónico es una reserva, que eso lo vamos a hacer con inteligencia artificial para en función de lo que nos escriba detectar qué es lo que quiere este cliente, pues vamos a hacerlo de forma automática con nuestro proveedor, le vamos a pasar un correo con la pasarela de pago. Todo esto lo podemos definir, como digo, de forma gráfica desde aquí. Una vez lo tenemos, lo que tenemos que hacer es configurar cada una de estas cajitas que hemos ido creando. Por ejemplo, las instrucciones a ChatGPT es muy sencillo. Lo único que estoy haciendo es, y además como veis aquí se lo escribo en lenguaje natural, le estoy diciendo a la inteligencia, a este modelo de DaVinci de ChatGPT, dime quién escribe el mensaje, es decir, quiero saber quién lo está mandando. Después clasifica si este email es una queja o un agradecimiento, aquí podría ponerle o una reserva, y muéstrame en bullets, en un resumen, incluso tiene una errata, pero funciona bien, de los puntos principales. Es decir, en lenguaje natural yo le puedo decir qué es lo que quiero que haga y dónde quiero que lo guarde. Y además aquí lo que puedo añadir es datos.
por ejemplo, lo que estoy haciendo es, le estoy dando la instrucción y le estoy pasando también el correo electrónico. Y como habéis visto, en el conector de correo electrónico lo estábamos guardando en este dato, que se llama el email original, y es el que le estoy pasando aquí, ¿de acuerdo? Como veis, muy sencillo. Pues bien, tenemos la instrucción para este servicio, después lo estamos pasando a OpenAI, que esto puede parecer la parte un poco más compleja o más técnicamente que más miedo puede dar, pero es muy sencillo también desde Aura Quantic. Para ello tenemos un marketplace en el que tenemos conectores con infinidad de aplicaciones, con infinidad de servicios. Además, todos son de descarga gratuita. Es accesible desde nuestra web. Si vais a productos marketplace, podéis verlos. Puedo mirar por categorías, por ejemplo, Microsoft, Google o redes sociales, por si, por ejemplo, al finalizar el proceso quiero automatizar que se postee algo en Instagram. Pero en nuestro caso nos interesa la inteligencia artificial y en concreto los servicios de OpenAI. Así que es tan sencillo como descargarlo y desde nuestra aplicación, desde nuestra plataforma Aura Quantic, podremos ya importarlo y usar ese conector. Después, no nos vamos a detener mucho aquí, pero iríamos al conector y sencillamente tengo que decirle dónde quiero que guarde cada resultado. Es decir, tengo que decirle cuál es la instrucción que le estoy mandando. Tenemos incluso unos parámetros pues, para mm, cómo queremos que alucine, de hecho lo llaman así en OpenAI, cómo queremos que alucine el chatbot, si queremos que nos dé algo más, una respuesta más escueta o una un poco más imaginativa, y también cuál es el correo, como decía, y dónde queremos que lo guarde, en qué dato. Vamos a continuar viendo este ejemplo, cómo lo haríamos. Como no vamos a tener tiempo para verlos todos, al final sí que me gustaría que fuera un poquito más interactivo, que participarais un poquito más. Entonces podéis decirme cualquier detalle que queráis ver en concreto de los que estamos mostrando y os muestro cómo lo hemos hecho y vais a ver cómo es muy fácil, cómo en ningún momento escribo una línea de código y cómo es todo muy intuitivo y muy cómodo de usar. Bien, como digo, tenemos el conector ya con OpenAI y lo que hacemos ahora es yo he querido involucrar a un empleado, en este caso a nosotros, para que podamos revisar qué es esto. ¿Y cómo diseñamos esa interfaz gráfica? Pues muy sencillo. Podemos tener desde formularios responsive, que sencillamente son estos, que en función del dispositivo del que lo abramos se va a adaptar al tamaño de la pantalla, o puede ser también un formulario dinámico con habilidades responsive. Para esto es tan sencillo como lo que veis en pantalla, es una interfaz todo gráfica en la que yo hago drag and drop. Por ejemplo, aquí pues para darle un poquito de color he puesto una bienvenida con mi nombre de usuario. Aquí yo estoy añadiendo los datos, puedo añadir cualquier tipo de dato, puedo añadir desde un botón, formularios externos para conectarnos con otras aplicaciones o tener un chatbot ahí, históricos de mensajes, visor de documentos, cronómetros, captcha, material multimedia, cualquier tipo de texto. Puedo añadir nuevas ventanas o nuevas divisiones para tener aplicaciones multiventana con pestañas, nuevos complementos y todo únicamente haciendo clic y arrastrando. Una vez tengo un nuevo elemento que he añadido aquí a la interfaz, pues puedo elegir dónde quiero que se sitúe, cómo quiero que sea de grande, qué tipo de estilo quiero que tengan. Puedo customizarlo absolutamente todo. Y como veis, además, de forma muy cómoda. Con los botones lo mismo, únicamente los configuro, les digo qué acciones quiero que hagan, si quiero que ejecuten un servicio de inteligencia artificial de Google ahora de repente, si quiero que abran una ventana nueva, si quiero que terminen, si quiero que envíe notificación por SMS, cualquier actividad, cualquier tarea automática la podemos configurar para que esté dentro de los botones. Y por supuesto todo lo que veis, los fondos, cualquier tipo de detalle gráfico, píxel por píxel, podemos configurarlo para que sea como nosotros queremos. Además, como veis, como os decía, es todo muy sencillo, es todo drag and drop y es todo muy fácil de utilizar y muy intuitivo. Bien, tenemos esa aplicación que hemos creado para interactuar y después, como hayamos visto, en función de esa naturaleza del correo electrónico, haremos unas acciones o haremos otra. Para no perder más tiempo, vamos a lanzarlo ya. Así que he preparado un par de correos electrónicos de ejemplo para que podamos verlos. Uno es de queja, en la que dice: hola, mi nombre es Francisco, quería formalizar por este correo mi malestar con la experiencia que he tenido la pasada noche en su casa rural, etcétera, etcétera. Es una queja. Y el siguiente es un agradecimiento. Son dos correos que yo voy a mandar ahora desde como un correo electrónico normal y vamos a ver cómo los automatizamos. El otro, como decía, es un agradecimiento sin más. Vamos a verlos ahora. Así que los voy a lanzar. Vamos a lanzar primero la queja. Vale, he pegado, lo he enviado ya. Para ello vamos a ir a mis tareas, aunque recibimos una tarea o notificación en tiempo real, podemos recibir un correo electrónico
podemos recibirlo como queramos configurarlo, pero recibimos aquí ya, como vemos, nos ha llegado, ha pasado por los puntos que hayamos visto en el diagrama de ChatGPT, de la inteligencia artificial, y aquí tenemos el resultado. Si recordáis, yo lo que le había pedido es que me dijera quién escribe el mensaje, qué tipo, que lo clasificara y que me hiciera un resumen en bullets. Y es lo que nos ha dado. Aquí nos dice que el mensaje lo escribe Francisco, ya que ha detectado que aquí lo está indicando. El tipo de mensaje lo ha detectado como una queja, es decir, yo ahora incluso podría aplicar análisis del sentimiento para ver cómo de enfadado está, y si está muy molesto, pues incluso podría hacer que le llegara una tarea a uno de mis empleados para que lo atendiera inmediatamente, o puedo detectar que incluso si se puede resolver de alguna forma automática, también poner esas herramientas, y me está haciendo un resumen también. Es un resumen de lo que está interpretando que hay en este texto. Me dice que la habitación no estaba lista, que la televisión no estaba conectada a la antena, que no le gustó la comida casera, y además se quejaba también de que ese día llovía. Es un cliente especial, y toda esta información la podemos hacer también luego para el Customer Journey, para tener un seguimiento de nuestros clientes, para saber los puntos más frecuentes. Como digo, estos servicios de inteligencia artificial hacen que ya no sea necesario que haya una persona ahí detrás entendiendo los correos electrónicos, clasificándolos, mandándolos a quien corresponde y teniendo un seguimiento y guardando los datos, que sabemos que al final luego eso nunca ocurre por el día a día, sino que nos permite ya de forma automática clasificarlo. Vamos a mandar el otro correo electrónico, que era de agradecimiento, para que veamos también cómo sería este otro ejemplo. Y como veis, además, esto que es un ejemplo que hemos montado muy rápido, que es muy sencillito. Como habéis visto, el diagrama o la automatización era muy sencilla, había pocos pasos, pero lo podemos configurar. Yo aquí podría hacer, en lugar de una llamada a este servicio, hacer 15 distintas y que me separara en una quién es el nombre de quien lo escribe, que en otra me hiciera una síntesis, que en otra comprobara con una base de datos si son unas quejas que tenemos registradas, y en otra, por ejemplo, podría hacer una llamada para que me generara ya un correo electrónico de forma automática con esas respuestas que tenemos en la base de datos para este tipo de correos, o incluso con unas respuestas que genere el propio chat GPT con información que hemos recogido de aquí, para que nos genere, como digo, esas respuestas automáticas, y podemos usar cualquier tipo de personalización. Pues bien, el correo lo he mandado ya, lo deberíamos haber recibido. Aquí está. Y lo que estamos viendo es el correo en el que le decíamos que, bueno, soy María, te escribo para contarte lo bien que nos lo hemos pasado en tu casa rural, ha sido un fin de semana fantástico y hemos agradecido poder usar la barbacoa y que la piscina estuviera lista. Un 10 también a Esther de recepción, que ha sido muy amable y nos preparó unos bocadillos para la vuelta. Os dejaré también una valoración positiva en la página de reservas. Un abrazo. Pues bien, nos dice, ¿quién escribe el mensaje? María. Lo ha detectado ya. Tipo de mensaje, agradecimiento. Y los puntos principales para que lo veamos rápido es que han disfrutado de la casa rural y los que hemos visto con las propias palabras de la inteligencia artificial. Esto es un ejemplo un poco así rápido que se me ha ocurrido, pero como habéis visto es tan sencillo como en lenguaje humano, en lenguaje normal, en español puro y duro, escribirle qué queremos que haga la inteligencia artificial, y nos va a dar las respuestas, ya que podemos usar luego toda esta información para mis automatizaciones, poder incorporarla y poder, en función de esos datos, que haga una cosa o que haga otra la automatización. Bien, hemos visto cómo construimos desde cero este proceso, cómo diseñamos la interfaz gráfica, cómo extraemos el conector de OpenAI, cómo le damos la instrucción, luego lo hemos visto en ejecución. Ahora vamos a ver cómo podríamos hacerlo si recibimos, por ejemplo, un adjunto. Si recibimos un adjunto a ese correo electrónico en el que, por ejemplo, me está pasando una factura, es importante que yo necesite una persona que está revisando la factura, que revisa que todo es correcto, quién la envía, qué importe tiene y que lo imputa todo, sino poder hacerlo de forma automática. Este es el servicio de Form Recognizer de Microsoft. Como os comentaba, tenéis hasta 500 páginas gratuitas al mes. Más allá de eso, creo que son unos 10 euros cada 1000 páginas o cada 10.000, es decir, es un coste muy económico. Y la diferencia con un OCR tradicional es que el OCR únicamente lee la factura, que es la que tenemos aquí a la derecha. Está en inglés, pero funciona perfectamente en español. Lo único que hacen los OCRs más tradicionales es leer de izquierda a derecha, de arriba a abajo, y van volcando toda la información. Y al final tenemos, sí, los caracteres digitalizados, pero yo no sé dónde está el importe de la factura, dónde están los impuestos o quién la está enviando. Aquí, en cambio, independientemente del formato de la factura, ya me la envíe la ferretería de Pepe o me la envíe Carrefour, yo voy, independientemente de esa plantilla, es tan inteligente que está entrenado para encontrar en qué parte de ese documento está quien la manda,
los artículos, por ejemplo, que tenemos aquí desglosados, la dirección de envío, toda esta información la vamos a tener ya de forma accesible y muy fácil y muy cómoda. Y ahora vamos a ver también cómo lo hacemos con documentos de identidad. Supongamos que este cliente nos ha adjuntado un documento de identidad porque quiere que se lo habíamos pedido para algún proceso, queremos validar su identidad, queremos comprobar que no ha caducado o queremos comprobar que es real y para ello lo vamos a adjuntar. Yo aquí tengo algunos documentos de ejemplo, vamos a buscar un pasaporte, por ejemplo, y le vamos a pasar este mismo. Teníamos ahí también a Mr. Bean, luego si tenemos tiempo, si queréis lo podemos probar. Como veis aquí, es un pasaporte de California. Esta parte que estamos viendo podía ser parte de esa automatización, podíamos extraerlo de ese correo electrónico y automatizarlo, pero para que lo veamos aquí ahora todos en vivo lo vamos a ejecutar de forma manual. Entonces, como decía, tenemos aquí ni siquiera es un pasaporte, es un documento de conductor de California y nos dice que ya se ha completado con éxito, vamos a ver los resultados. Y como podemos ver, yo ya he extraído el número de documento. He extraído la fecha de expiración, como vemos ha caducado. Esto me podría servir para que en lugar de que haya una persona que revisa que la documentación está bien y que tiene que escribir un correo, disculpa, pero ha caducado, necesito que me lo mandes actualizado, pues ya podemos tener un correo electrónico generado ya con una plantilla que le diga al cliente exactamente eso y que le facilite que pueda adjuntar o que le dé incluso indicaciones para renovarlo. Podemos ver el nombre, los apellidos, la fecha de nacimiento, la edad, el color de ojos, la dirección y todo esto es información que podemos usar en nuestros procesos. Como decía, muchas veces queremos el mínimo esfuerzo. Si el cliente ya me ha pasado documentación, en lugar de pedirle, por ejemplo, para un envío dónde vive ese cliente, le podemos decir, he detectado que tu dirección es esta, es correcta, es válida, facilitarles al cliente con esta hiperpersonalización todo lo posible y al final es lo que marca también la diferencia y para eso tenemos la inteligencia artificial. Pues bien, hemos visto la visión artificial para documentos y para documentos de identidad. Vamos a ver ahora la analítica prescriptiva, cómo podemos trabajar con analítica prescriptiva. Para ello vamos a ver un ejemplo pensado para una empresa de seguros y lo que voy a hacer es calcular el precio más óptimo que debería cobrarle a uno de mis clientes. Para ello tenemos esta aplicación que yo he creado aquí. Vamos a escribir el nombre del cliente que se llama Daniel y automáticamente ya detecta qué cliente es y me da sus características. Me está diciendo que tiene un nivel de educación bajo, que es de sexo masculino, que tiene un historial de conductor pues bajito también, el rango de edad que tiene. Muy importante, me está diciendo el porcentaje que tiene este cliente de ser potencialmente fraudulento y nos está diciendo lo que está pagando anualmente este cliente. Esto, como decía, es la analítica prescriptiva, pero también es el auto machine learning, porque lo que voy a hacer ahora para calcular el precio más óptimo que deberíamos cobrarle a este cliente, y nuevamente, esto podría ser algo que tenemos de forma totalmente automatizada y que no es necesario que intervenga una persona, sino que de forma automática yo puedo mandarle un correo a este cliente indicándole cuánto le va a tocar pagar pero en este caso lo que hemos hecho es usar Auto Machine Learning, que si recordáis lo veíamos al principio con uno de los servicios más interesantes, que esto que suena un poco más técnico únicamente quiere decir que yo usando los datos de mis clientes, datos que tenemos validados y que son de calidad, hemos construido de forma automática un modelo, un algoritmo de regresión lineal en este caso, que nos va a dar ese objetivo numérico para cada cliente en función de sus características, en función de sus datos o de su scoring, que esto lo hacen mucho las empresas, para darnos un precio u otro, cuál es el precio más óptimo que debería pagar. Como digo, esto es algo que antes estaba reservado para corporaciones muy, muy grandes y que hoy en día desde Abra Quantic, usando un conector como los que hemos visto, podemos únicamente decirle cuáles son nuestros datos, ir alimentándolo constantemente, cada vez sea más inteligente, cada vez esté mejor entrenado, cada vez nos dé mejores predicciones y tenerlo ya disponible con un único botón, como estamos viendo aquí, pulso un botón y me dice cuál es el precio más óptimo que debería pagar este cliente, que son 254 euros, mucho menos de lo que teníamos antes, y venimos a la parte prescriptiva, donde si recordáis, esto era este nombrecito tan gracioso, que lo que nos dice es cuál es la siguiente mejor acción que debemos realizar o nos da recomendaciones sobre qué hacer. Aquí podemos ver que además nos está indicando la probabilidad de que este cliente acepte continuar con nosotros, que es de casi un 75%,
Y además nos dice que como es muy probable, casi este 75%, que el cliente continúe con nosotros, nos recomienda que le extendamos la cobertura del seguro. Esto es así, las empresas nos lo hacen, es un win-win para todos y es como funciona. Y esto, como decía, lo hacemos con analítica prescriptiva, que es usamos un sistema de recomendaciones para tomar la siguiente mejor acción con reglas de negocio, que es una herramienta de Aura Quantic, reglas de negocio y sistemas de decisión, que nos permiten de forma gráfica decir, si tenemos estas entradas, estos inputs, quiero que haya esta salida. Es decir, si el cliente tiene este nivel de educación, tiene estos datos y tiene, como digo, este rango de edad, por ejemplo, quiero que le cobres tanto o quiero que le hagas un seguro de este tipo. Son reglas de negocio que podemos definir de forma muy gráfica. Incluso estamos trabajando también en incorporar Machine Learning para esas reglas en las que hay algunos de los inputs que no conocemos, poder detectarlo automáticamente. Pero bueno, esto es un poquito más técnico. Continuando un poco en la línea que íbamos, comentar también que podemos usar ese aprendizaje automático y optimizadores desde Aura Quantic para tener estas recomendaciones en tiempo real y aumentar nuestras capacidades humanas. Es algo que estamos usando en clientes también con mucho éxito, porque como os decía muchas veces, no queremos que nuestros, digamos, que los trabajadores dejen de hacer estas tareas, sino que tengan más capacidades, que se vean cómo aumentan sus capacidades y que puedan tomar mejores decisiones y también mejorar su experiencia de trabajo. Así que aquí ahora mismo ya me está recomendando que extendamos la cobertura, lo hago así y lo apruebo. Pues bien, esto sería una parte analítica prescriptiva y de auto machine learning, cómo podemos usar nuestros datos para, de forma automática, sin tener conocimientos de científico de datos, que un sistema elija el mejor algoritmo, lo despliegue en un contenedor y lo podamos usar. Vamos a ver ahora cómo podemos evitar el fraude dentro de los seguros. Para ello, vamos a verlo un poquito rápido y como digo, no os preocupéis porque aunque estamos viendo los ejemplos muy rápido, quiero dejar un poquito más de tiempo al final para que vosotros podáis decirme qué partes de las que hemos visto os gustaría ver en profundidad, comentarme cualquier duda, cualquier consulta. De verdad, como decía, ir pensándolo ya porque quiero que sea más interactivo y que podamos hacerlo un poco a vuestra medida. Pues bien, ahora lo que vamos a hacer es, os pido que os pongáis en la piel de un trabajador de una empresa de seguros. Lo que ha ocurrido es que un cliente nuestro ha tenido un pequeño accidente con el coche. Aquí podría hablar con un asistente virtual, con ChatGPT, pasarle las fotografías, incluso el sistema ya le da una estimación de lo que costará el daño y de lo que tiene que hacer. Y lo que va a ocurrir a continuación para este cliente es que en tiempo real, con un algoritmo, lo que yo estoy viendo es los talleres con los que trabajo. Estamos viendo los tiempos medios de reparación de cada uno de esos talleres, estamos viendo la satisfacción de los clientes, que extraemos, por ejemplo, de Google, estamos viendo las diferencias entre el presupuesto que nos da la inteligencia artificial, que ahora veremos cómo lo puede hacer con visión artificial entrenada, y las propias facturas que dan los talleres, porque sabemos que a veces los talleres, pues bueno, aumentan las facturas también para tener ellos más beneficios, pues de esta forma podemos incorporar a este algoritmo esa información para que premie a los talleres que son más honestos o que se acercan más a esas facturas. Y tenemos también en función de la ciudad en la que haya sido, pues los distintos talleres con los que colaboramos y su carga de trabajo. Para usar toda esta información y en tiempo real recomendarle al cliente el mejor taller para que lleve su vehículo a reparar. Pues bien, una vez ha ocurrido eso, el cliente lo ha llevado, pero este cliente era un poco pillo, un poco especial y ha querido engañarnos a la empresa de seguros. Así que vamos a ver cómo nos hemos dado cuenta. Para ello vamos a revisar las tareas y voy a ordenar esto un poquito. Y vamos a ver, como decía, esto podría ser un proceso automático, pero como ahora Quantic se ha dado cuenta de ciertos valores, de ciertos datos, ha decidido, o hemos decidido nosotros al diseñar el flujo, que si detecta ciertas condiciones, involucra a una persona. Como decía, hay que saber muchas veces cuando queremos que la inteligencia artificial funcione de forma totalmente autónoma, en momentos en los que tienen menos riesgo o menos sensibles, cuando queremos que funcione autónoma, pero haya un empleado supervisando, en lugar de a lo mejor tener 10 empleados introduciendo datos o revisando material, podemos tener uno que supervisa a las inteligencias artificiales y a los automatismos que tenemos en marcha, pero va a haber muchos momentos en los que hay servicios que no son lo suficientemente maduros y que tenemos que tener una persona que los está revisando o que tiene que comprobar que los resultados son los esperados, sobre todo en las primeras fases y mientras continuamos con el entrenamiento de esos servicios para que cada vez sean más eficientes. Y va a haber otros en los que si detectamos ciertas condiciones, queremos que un empleado pase a la acción, que se una
al proceso y que intervenga una persona. Este ha sido el caso y vamos a ver por qué. Bien, lo primero de todo, vemos información de dónde ha sido el accidente. Tenemos incluso, llamamos a la API de Google Maps para mostrar aquí una imagen aérea de dónde ha sido el accidente. Vemos los datos del vehículo de nuestro cliente que le ha dado al asistente virtual. Vemos la información. Aquí tenemos, por ejemplo, análisis del sentimiento. Como he escrito muy poquito, únicamente dice que el sentimiento es neutral, pero podríamos tener un sentimiento muy en profundidad, incluso segmentado por frases, donde nos dijera cuál es el sentimiento global por cada frase y pudiéramos usarlo también, como decía, dentro de nuestras automatizaciones. Continuamos y aquí ya empieza parte de la magia, donde estamos viendo dos fotografías. Una es la del accidente, donde podemos ver aquí que en el accidente únicamente hubo un pequeño arañazo en el espejo retrovisor. Y aquí en esta imagen estamos viendo cuando nuestro cliente lleva el vehículo al propio taller para que haga una peritación y, sorpresa, el espejo retrovisor no está. Si yo tengo mucho trabajo o estoy muy atareado, puede que esto lo pase por alto o a lo mejor no me quiero detener mucho y lo paso rápido y no me doy cuenta. Pero ahora Quantic sí que se ha dado cuenta y estamos viendo que aquí ya nos lo marcaría como un red flag, como un aviso. Como yo sí que me he dado cuenta como empleado, vamos a entrar a la ficha de este cliente para ver qué ha ocurrido, para tener más información, sobre todo con este tipo de partes donde todo es un poco más sensible. No queremos que se hagan de forma automática, sino que yo quiero conocer qué está ocurriendo. Así que entro a la ficha de este cliente, ya veo que tiene aquí un aviso, un warning en rojo. Además vemos que Daniel tiene cara de pillo y lo que nos dice es que es potencialmente fraudulento. Es muy importante que los datos se expliquen, además de otros detalles como que pues, lo usemos de forma ética y para tener una mejor sociedad y aunque suene muy utópico, pero creo que es importante que los usemos para mejorar como estamos, pero también es importante que los datos se expliquen, que nosotros sepamos por qué me está dando ciertas recomendaciones. Así que si yo pulso aquí, lo que me va a indicar, lo que me va a explicar es por qué este servicio de inteligencia artificial ha detectado que este cliente es potencialmente fraudulento. Así aquí, por ejemplo, estoy viendo que datos como que el cliente tenga el historial de conductor bajo hace que sea hasta casi 4 veces más probable que cometa fraude, o como que el color del vehículo sea exótico hace que sea hasta casi 2 veces más probable que cometa fraude. No solo eso, sino que yo puedo customizarlo y puedo ver cuáles son los datos que hacen que mis clientes no cometan fraude. Por ejemplo, que sea mayor de 50 años hace que sea menos probable que cometa fraude. También puedo ver, aunque no me voy a tener mucho aquí, datos estadísticos de segmentos y grupos que componen mis clientes. Continuando, puedo ver información como por ejemplo el Customer Journey, ese viaje del cliente, donde yo puedo ver las interacciones que ha tenido este cliente con nosotros, cuando ha hablado con ChatGPT, cuál es su satisfacción, le estamos realizando encuestas también para saber qué puntos de la empresa debo mejorar e incluso puedo obtener más detalle y ver, por ejemplo, que cuando contactó con el chatbot aquí estaba contento, hasta podría ver de forma totalmente anónima qué ha ocurrido o qué ha motivado que ha salido bien. Pues bien, no me detengo más, tenemos información suficiente, ya vemos que este cliente es potencialmente fraudulento, tenemos aquí las imágenes, vemos las facturas, estamos a punto de terminar ya, estamos viendo que la inteligencia artificial detectó que únicamente sería un trabajo de 50 euros, ya que solamente requería un trabajo de pintura, mientras que el taller, como requiere el espejo retrovisor nuevo, lo ha valorado en $220. Y además, aquí podemos ver que este precio lo ha dado ya que ha detectado que hay dos partes, la estructura o la carcasa del espejo y el propio cristal. Además detecta que como la integridad está entre el 90 y el 95%, con una regla de negocio detectamos que únicamente es un arañazo pequeño, mientras que aquí, cuando lo ha llevado al taller, no hemos encontrado ninguna de las partes involucradas. Es decir, aquí tenemos el primer red flag que nos da Aura Quantic, vemos que los presupuestos son muy distintos y para terminar, Aura Quantic con la inteligencia artificial nos recomienda la siguiente mejor acción. Nos está diciendo que lo notifiquemos como un parte fraudulento y no solo eso, sino que nos está dando los motivos de esta recomendación. Nos dice que hay una inconsistencia en las fotografías, que no son que hayamos visto aquí ahora, que hay una alta diferencia entre los presupuestos que estábamos viendo y que además este cliente, como habíamos visto, estaba catalogado como potencialmente fraudulento. Tenemos información suficiente para estar de acuerdo con la recomendación y para hacerlo así. Incluso ahora, si volviéramos a calcular el precio, pues podríamos tener una regla de negocio que nos está diciendo que no lo queremos como cliente o veríamos cómo por estos nuevos datos se dispara y es muchísimo más caro. Pues bien, nada más. Terminar, por ejemplo, comentándoos que si queréis comenzar con esta parte de OpenAI, además de descargarlo desde nuestro marketplace para usarlo, es necesario que tengáis la cuenta en OpenAI. Hay dos formas de usarlo, directamente desde OpenAI
que seguramente es donde probáis ChatGPT, podéis ir a ai.com y os lleva directamente. O mi recomendación, que es hacerlo a través de Microsoft, como os decía, Microsoft ha adquirido OpenAI. Tenéis lo que se llama el Azure OpenAI Studio, que os permite probar todos estos modelos, implementarlos y que vosotros ya podáis construir las APIs también y que podáis construir, os dé esa información, esas claves para luego desde Aura Quantic poder autenticar esas llamadas y poder comenzar a usarlas. Pero como os digo, es todo muy sencillito. La verdad que os comentaba que vivimos en un momento de auténtica revolución, donde estamos viendo, empezando a ver algunas de las posibilidades. En los próximos meses van a llegar muchas más, muy interesantes, y espero que os haya servido un poquito para entender por cómo comenzar y un poco el alcance que podría tener en los negocios. Pues bien, ahora estamos en el turno de las preguntas y respuestas. Me encantaría que por favor os recordaros que me vayáis compartiendo qué queréis que vayamos viendo ahora. Si queréis que alguna de las partes que he mostrado veamos en detalle cómo la he montado, o si tenéis cualquier ejemplo o escenario que os gustaría saber cómo podríamos automatizarlo, o cualquier pregunta tonta, pues no, ninguna pregunta es tonta, no tengáis vergüenza y vamos a continuar entre todos. Hola, ¿qué tal? Bueno, la verdad es que yo pretendía responder algún correo y tal, pero me ha sido imposible porque he estado muy atenta a lo que nos has comentado, o sea que genial, a mí me ha gustado muchísimo. Estoy leyendo y sí que hay alguna pregunta, pero sobre todo lo que leo es comentarios de gracias, de que muy interesante. Vale, voy a plantearte alguna pregunta, ¿vale? En primer lugar, ¿qué precio tiene el licenciamiento para mantener estos automatismos? Bien, pues gracias Bianca. El licenciamiento es, como hemos visto, muy económico. Para la parte de OpenAI lo hemos visto un poquito por encima. Para la parte de Microsoft, de la inteligencia artificial en sí mismo, podemos probarlo gratuitamente, incluso tenerlo en producción con unos volúmenes ya importantes que incluso en algunas empresas no vamos a llegar a cubrir. Y después son muy económicos. Podemos hablar, como decía, por ejemplo, de unos pocos euros o unos pocos céntimos para OpenAI. Lo que es Aura Quantic es una ventaja muy importante porque toda esta inteligencia artificial al final necesita un orquestador. Es decir, no tiene sentido que si yo quiero automatizar algo, tenga que haber un empleado que cada vez que hay que automatizar algo va y le pregunta a ChatGPT o vaya a hacer la consulta. Queremos tener un orquestador que automatiza todo eso, que une todas las piezas, que integra, que responde por WhatsApp, que responde por correo, que incluso envía una aplicación, como hemos visto, para que interactuar con el cliente. Y para eso es importante una plataforma de automatización. En este caso, Aura Quantic, que es la plataforma no code, no porque yo soy Aura Quantic, pero creo que es la mejor que hay ahora mismo en el mercado. Y no solo eso, sino que para estas interacciones el licenciamiento es muy económico, únicamente un licenciamiento por usuario, partimos desde 20 usuarios, pero lo que son las interacciones, las automatizaciones no tienen precio. Es decir, yo puedo lanzar 1 millón de procesos, 1 millón de automatizaciones diarias que no van a tener un coste en lo que es el coste final o el coste mensual o como lo tengamos, como lo queramos hacer. Únicamente depende del número de usuarios y puedo lanzar tantas automatizaciones, tantas aplicaciones como quiera, las tenemos ilimitadas. Vale, perfecto. También nos preguntan que si Abra Quantic es producto propio o es consultoría. Ahora Quantic es producto propio. Nosotros somos una empresa, además somos españoles. De hecho, tenemos una de las oficinas aquí en Valencia. Es un producto que hemos desarrollado nosotros. Es una plataforma de software y nosotros somos los proveedores de software. Pero tenemos partners que os pueden hacer la consultoría o incluso podéis tener también consultoría con nosotros mismos. Ahora los momentos finales, si os quedáis, si no también os lo pasaremos luego en el resumen, os dejaré mi correo electrónico. Cualquier consulta de consultoría, de licenciamiento o cualquier consulta que tengáis también adicional, me la podéis hacer llegar a través del correo. Perfecto. A ver, yo también tengo alguna pregunta y es, por ejemplo, lo que sea ahora cuántica, en la herramienta también te permite generar reports, es decir, por ejemplo, métricas. Siguiendo el ejemplo que has planteado tú de las reservas, es decir, pues tantas me han contestado mis empleados, tantas reservas que tengo o comentarios que son negativos para poder luego tener un report y tomar decisiones, ¿no? Por supuesto, eso es muy importante. Además, no solo limitamos a nuestra herramienta de reportes, sino que podemos integrar con Power BI o con cualquier proveedor de informes y llevar todo esto muy controlado, porque es muy sencillo, pero también hay esa parte de una herramienta tan potente, tener muy controlado con informes qué está ocurriendo, qué está pasando, qué falta por resolver, qué tareas hay que atender, cuántas se están resolviendo automáticamente al día y tener también una gobernanza y un control con las métricas muy importante. Es una de las herramientas también más potentes de Aura Quantic y, por supuesto, muy útil.
Perfecto. También te preguntan, ¿qué ventajas tiene contratar Aura Quantic frente a Azure? Pues son dos herramientas distintas. Lo que es Microsoft Azure es un proveedor de servicios cloud, es una infraestructura y lo que nos va a dar es, de hecho, ahora Quantic somos un partner muy importante de Microsoft, trabajamos con Microsoft desde hace muchísimos años. Lo que es nuestra infraestructura cloud, si queréis tener la plataforma con nosotros, podéis tenerla en vuestros servidores o nosotros recomendamos Microsoft Azure, donde también podemos hospedarla. Y lo usamos para servicios de inteligencia artificial, para hospedaje de todo lo que es la computación y los servidores. Y como digo, somos aliados de Microsoft en esta parte. Si la pregunta iba por la parte de Microsoft que también tiene de automatización, la principal ventaja una es el licenciamiento. De hecho, incluso Microsoft, sus propios comerciales, recomiendan ahora Quantic cuando lo llevamos a las empresas, ya que, por ejemplo, para estos casos, si bien la parte de Microsoft, cada ejecución tiene un coste o el uso de integraciones o cuanto más vamos usando, al final el coste aumenta exponencialmente. Ahora Quantic, como hemos visto, podemos ejecutarlo millones de veces que no va a repercutir en el coste y sobre todo es una herramienta más profesional, con más control, con más gobernanza y con más libertad para vosotros para que sea una herramienta más vuestra, que podéis decidir cuándo se actualiza y podéis customizarla al detalle, sin tener que tener algo un poco más genérico, más global, más similar a Excel o algo así, que sería un poco la parte de Microsoft, que es más como para un departamento más pequeñito. Vale, perfecto. También me preguntan, se ve que hay bastante público también de Argentina, me preguntan también si que hay una empresa que están desarrollando un marketplace en Argentina y si hay posibilidad o si se puede ser partner de Aura Quantic en Buenos Aires. Claro, como decía, al final incluso os mandaremos también el correíto con mis datos de contacto y ahora os lo compartiré, pero es tan sencillo como mandarme un correo electrónico y yo os puedo poner en contacto con la persona adecuada dentro de HoraQuantic. Mi correo es juan.bello@horaquantic.com. Perfecto. Y bueno, termino ya con una última pregunta, que es un poco también mía, y es que he visto, por ejemplo, en el último ejemplo que tú tenías en la base de datos de los clientes de la empresa de seguros. Es decir, Ujú. ¿se conecta alguna API al CRM o al URP de la empresa o, por ejemplo, tiene base de datos propios o cómo se puede alimentar la herramienta? Todas. Al final es como tú lo quieras tener y como lo quieras personalizar. Si tienes un CRM, pues cualquier CRM, desde pues Haspot o cualquiera que tengas, tenemos integraciones ya con Haspot para que esto que hemos visto mismo con inteligencia artificial sea igual, pero con Haspot sea muy sencillito, sin necesidad de ser técnico o programador, yo pueda decirle qué información quiero recoger de Haspot o qué información quiero enviarle. Y podemos también usar Aura Quantic incluso como CRM. Aunque yo siempre recomiendo usar cada herramienta para lo que está diseñada, pues tenemos incluso clientes que tienen toda su base de datos de sus propios clientes o incluso lo usan como RP también y todo se puede usar también desde dentro de Hora Quantic. Al final, una herramienta es una herramienta muy potente y la podéis personalizar y tener la flexibilidad de hacerlo como vosotros queráis. Vale, perfecto. Pues estamos en tiempo. Veo que hay muchos comentarios de gracias. También nos preguntan mucho si vamos a pasar la presentación y la grabación. Vamos a pasar luego el correo con los datos de Juan, de Aura Quantic también, y pasaremos la presentación. Sobre todo, imagino que por las herramientas que has nombrado, y también enviaremos la grabación y la subiremos a, a las redes sociales de TIC y también a Aura Quantic. Creo que no estoy leyendo más preguntas, sino todo que la presentación genial, muchas gracias. Así que si no sé si quieres decirnos algo más, si no ya nos despedimos y hasta la siguiente jornada con vosotros. Pues sí, nada más. Recordaros que somos una empresa de automatización de procesos, que facilitamos las últimas tecnologías, integración, somos un orquestador, somos una herramienta perfecta para incorporar esta revolución que nos está llegando de inteligencia artificial, que estaremos encantados de ayudaros, escribirme con cualquier tipo de consulta a mi correo, que me encantará leeros. Además, os prometo que no lo va a atender ChatGPT, sino que lo voy a hacer yo personalmente. Y nada más, daros las gracias a todos, a la cámara, a ti, Bianca, a todos los asistentes y esperar que nos podamos ver pronto y que tengáis un muy feliz día. Vale, genial. Pues nada, nos despedimos. Gracias a ti, Juan. Has hecho muy práctico. Eso es de agradecer. Y nada, nos vemos en las próximas jornadas. Un saludo a todos. Chao.